Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 3 de noviembre. Le tenemos las noticias. Con 7 impactos de arma de fuego, fue asesinado este sábado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, por un solitario sujeto que lo atacó al término del tradicional festival de velas en el centro de la ciudad. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó en un mensaje vía redes sociales que el alcalde murió en un hospital, que en el ataque armado el homicida fue abatido y se desconoce su identidad. Alrededor de las 10 de la mañana de este domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó el asesinato de Carlos Manso y advirtió que no habrá impunidad. Además, informó que tenía protección federal. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, precisó que Manso Rodríguez tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional que cuidaban su seguridad periférica y reconoció que en Michoacán operan grupos criminales fuertes. La viuda del alcalde asesinado, Grecia Quiroz García, advirtió que el asesinato del político no detendrá su lucha a favor de lograr un cambio verdadero. Miles de personas rindieron homenaje y acompañaron hasta su última morada al alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, quien fue sepultado entre lágrimas, aplausos y el grito de justicia. La protesta que se realizó en Morelia para exigir justicia por el asesinato del edil de Uruapan derivó en la irrupción de manifestantes en Palacio de Gobierno, donde quebraron cristales, rompieron mobiliario y equipo de cómputo e intentaron incendiar al menos una oficina. Elementos de seguridad pública utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para detener la protesta, que dejó al menos 8 personas detenidas en el inmueble y sobre la avenida Madero. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, retuvo a la periodista Dalia Villegas y le arrebató su celular para borrar las grabaciones del operativo policiaco al interior del Palacio de Gobierno. Productores de maíz se reunirán este lunes con industriales del país en la Ciudad de México. De los resultados de la reunión dependerá si retoman los bloqueos en casetas de autopistas de Michoacán. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de lunes 3 de noviembre. Gracias como todos los días por su preferencia, por su confianza. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Listos también ya en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y estamos también con usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 del Telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana en nuestra retransmisión. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Son días difíciles para Michoacán, me queda claro que es complicado hoy traer un ánimo, digamos, saludable. Han sido días realmente lamentables en sentido de la inseguridad que prevalece en Michoacán. Es realmente lamentable por todos lados. Y bueno, pues hoy en aras de que usted esté informado, que tenga todos los elementos, me imagino que ya los tendrá. Este fin de semana ha sido totalmente intenso debido al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Y pues le vamos a platicar aquí, vamos a tratar de hacerlo pues de manera puntual, pero también cronológica, para que usted vaya viendo cómo fueron las cosas a lo largo de todo este complejo fin de semana en todos los sentidos.
pues para tener todos los elementos, para que usted pueda tener, como siempre, la mejor de las opiniones. Y bueno, cualquier situación, aquí nos quedamos pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Antes de ir a los detalles de toda esta información, que además de Carlos Manso, bueno, también le adelanto esta situación complicada que se vivió de nueva cuenta en La Ruana, otro asesinato, otro asunto que sigue siendo lamentable para el tema de los limoneros, la inseguridad que siguen padeciendo, con el asesinato de un matrimonio, un sobrino de Hipólito Mora, también asesinado este fin de semana junto con su esposa. Vuelve a generar pues una gran molestia en el territorio michoacano, que se agudiza sin lugar a dudas con el asesinato de Carlos Manso, y que esta serie de eventos, sobre todo el de Carlos Manso, pues ha despertado cualquier cantidad de sentimientos en la población, que ha evidenciado que están cansados, hartos, frustrados, impotentes, pues también padeciendo temor ante la realidad que nos complica, y con una serie de manifestaciones en redes sociales que han sido contundentes todo el fin de semana en contra de los gobiernos de Morena, en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, en contra también del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Un fin de semana pues intenso. Quédese con nosotros, vamos a tratar de presentarle pues los detalles de toda esta situación tan lamentable que se vivió el fin de semana. De antemano, pues muchísimas gracias por encontrarse aquí con nosotros, y vámonos de lleno con esta información que ya le comento. El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez, perdió la vida tras un atentado que padeció la noche de este sábado 1 de noviembre al término del tradicional Festival de Velas en el centro de la ciudad. En el lugar se encontraban pues cientos, si no es que miles de personas que disfrutaban de la Noche de Ánimas, cuando de pronto se escucharon detonaciones de un arma de fuego. Apenas segundos antes de ser víctima del atentado, el alcalde tenía en brazos a uno de sus hijos, quien lo había acompañado durante prácticamente todo el evento. Tras el ataque, los presentes corrieron para evitar ser blanco de una bala perdida, mientras que el escolta lesionado junto con el presidente municipal fueron subidos a ambulancias y en medio de un fuerte operativo trasladados a un nosocomio local. En diferentes entrevistas, Manso Rodríguez insistió ante autoridades federales y estatales que Uruapan requería de mayor respaldo para contener la inseguridad. Reconoció en varias ocasiones que tenía miedo y aseguró que seguiría al frente de los operativos policiales. Pese a ello, dijo que podía más el compromiso de ayudarle a Uruapan, el compromiso de hacer lo correcto, que el miedo. Lo dijo en varias entrevistas que le pudimos hacer los medios de comunicación, o mejor dicho, los periodistas en diferentes medios de comunicación. Tras amenazas que recibió desde el primer día de su mandato, como lo denunció el propio Carlos Manso, también hay que recordar que contaba con una escolta de la Guardia Nacional. Lamentablemente, se convirtió en el 7º alcalde asesinado en lo que va de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Dejamos estas imágenes para quienes nos siguen a través de Facebook. Aquí le voy platicando a usted que nos está escuchando en la radio, estas imágenes donde se aprecia justamente el momento en el que Carlos Manso se encontraba ahí abrazando a su hijo, mostrándole algunos elementos de los que estaban instalados en el centro de Uruapan, en la pérgola también, como se le conoce ahí al centro de Uruapan, y se aprecia cómo su hijo
pues lo abraza, cómo Carlos Manso le va mostrando, le va hablando al niño sobre las actividades que se realizan. Ahí se ve pues cómo constantemente lo acaricia, lo besa, le platica, el niño reacciona, observa, y bueno, estas imágenes le han dado la vuelta a todo el país, han estado constantemente difundiéndose en las redes sociales. Y bueno, pues ahí además se ve cómo el alcalde convive con los asistentes, se aprecia en este momento cómo varias personas le van pidiendo una fotografía, le van pidiendo que se detenga, y bueno, pues lo va haciendo Carlos Manso, va permitiendo que todo mundo pueda acercarse, saludarlo y tomarse la fotografía. Lamentablemente, hoy se sabe que en cuanto dejó al niño, en cuanto entregó a alguien más a su hijo, pues se escucharon detonaciones ahí en el centro de Uruapan. Hay diversas grabaciones que se hicieron públicas en redes sociales donde se escuchan los balazos, se escuchan las detonaciones de arma de fuego, de las cuales finalmente pues acabaron con la vida de Carlos Manso. Él ya lo había advertido, él ya había señalado además que no quería ser uno más de los alcaldes que enlistaran estas, que fueran parte de estas listas de asesinados, y finalmente y lamentablemente fue asesinado. Escuche usted este momento en el que una persona está pues haciendo una transmisión en vivo en el centro de Uruapan en torno a este evento de las velas en donde participaba el alcalde Carlos Manso, y usted va a escuchar el momento en el que se oyen los disparos, va a escuchar los disparos que acabaron con la vida de Carlos Manso y dejaron herido también a un regidor. Y bueno, usted que nos sigue en las redes sociales, en la televisión, podrá ver las imágenes también de este momento. Escuche usted. Hijo de su puta madre. Mátalo al pendejo. ¿Quién fue el hijo de su puta madre? Hijo de su puta madre. ¿Quién fue? ¿Quién fue el hijo de su puta madre? No mames. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Aquí están sus lentes, señor. No mames. No mames, hijos de su puta madre. No mames, cabrón. No mames, güey. No, ya le dieron. No valió madre, güey. Ya nos mataron a nuestro presidente, pinche Claudia Sheinbaum. Puto morón. Bueno, pues ahí ese lamentable momento que se vivió en Uruapan y que acabó con la vida de Carlos Manso. Dos videos aquí que hacen evidente ese momento. Primero, como le decía, se escuchan los balazos, una persona ahí transmitiendo, y en ese momento escucha los disparos, se protegen, todo mundo empieza a correr, y en un segundo video se aprecia al alcalde Carlos Manso tirado en el suelo, el sombrero ahí a unos pasos. Y bueno, usted escuchó también a la persona que evidentemente va grabando, va levantando las evidencias y se va sorprendiendo del momento y va manifestando el dolor, la impotencia al ver al alcalde Carlos Manso
abatido. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya confirmó el asesinato del edil de Uruapan en sus redes sociales. Hubo algunos instantes en donde se presumió del atentado, pero también que solamente estaba herido y que así herido lo habían llevado al hospital, y bueno, eso generaba una expectativa favorable de que pudiera salir avante del atentado. Se esperaba que las balas no fueran fatales, pero este tiempo, esta expectativa duró poco, porque a través de redes sociales el gobernador de Michoacán informó lo siguiente a través de un comentario breve que dijo lo siguiente: confirmamos que el agresor del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue abatido en el lugar de los hechos y se aseguró el arma. Además de 2 personas relacionadas con la agresión, todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos. Continuaremos informando. Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, por el cual ya se encuentran 2 personas detenidas y una más abatida. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y la Guardia Nacional se encuentran en el municipio coordinando acciones de seguridad. Esas fueron algunas de las expresiones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, por lo cual ya se encuentran 2 personas detenidas y una más abatida. De esta manera se confirmaba que Carlos Manso había lamentablemente perdido la vida y se había convertido en el 7º alcalde en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya asesinado. Es récord lamentable. Es la peor crisis que se tiene en cuanto a asesinatos de alcalde durante un gobierno. En el gobierno de Leonel Godoy Rangel fueron 4, era una tragedia ya tener 4, además un gobierno pues más corto, por ahí rondó los 4 años, se acordará usted, y bueno, fueron 4 alcaldes asesinados. En este momento, cuando Alfredo Ramírez rebasa los 4 años de su administración, acumula lamentablemente esta cifra terrible, lamentable: 7 alcaldes asesinados en lo que va el gobierno de Ramírez Bedoya. A través de un mensaje en video, el fiscal Carlos Terospiña informó que Carlos Manso murió en el hospital, que en el ataque armado el homicida fue abatido y se desconocía su identidad. Este fue el mensaje. Aprovechamos estos segundos para informarles que el día de hoy, 1 de noviembre, al concluir un evento público, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, fue agredido a balazos, un hecho muy lamentable donde desafortunadamente perdió la vida. Estos hechos se suscitaron alrededor de las 20 horas con 10 minutos y al trasladarse al hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida a las 20 horas con 50 minutos. En el lugar de los hechos se abatió a uno de los agresores, se logró la incautación de un arma corta de 9 milímetros, calibre 9 milímetros, así como 7 casquillos percutidos. Al revisar sus pertenencias no se logró encontrar alguna identificación, por lo que estaremos trabajando en las próximas horas para lograr identificar al agresor. También en el lugar de los hechos fue lesionado uno de los regidores, Víctor Hugo, que está fuera de peligro. También informarles que dentro de las diferentes indagaciones que se tienen, hay la detención de 2 personas más que probablemente participaron en los hechos. Quiero comentarles que vamos a estar trabajando coordinadamente con las diferentes autoridades, como lo estamos realizando hasta este momento. Instruí al personal de esta fiscalía, a la Fiscalía de Homicidios, al área de peritos, así como una serie de ministerios públicos que se trasladen a Uruapan para que podamos darle seguimiento a las investigaciones y esclarecer lo más pronto posible este lamentable hecho.
Y prácticamente más de 12 horas después, escuche usted, por ahí de las 10 de la mañana del domingo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, finalmente se pronunció respecto al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Más de 12 horas después, salió a pronunciarse la presidenta de México. Y lo hizo con este mensaje. Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida. Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, hablé con el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado. Hoy convoqué al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal. El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso. Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la estrategia de seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia. Ahí termina el mensaje de Claudia Sheinbaum, un mensaje que deja en redes sociales más de 12 horas después, así como usted lo escucha. Esa es la capacidad de reacción de la que cobra como presidente de México. Más de 12 horas después fijó una postura Claudia Sheinbaum. Es de las reacciones más lentas que se tienen en la historia de un país en situaciones tan lamentables. Lo bueno es que Claudia Sheinbaum dice que son humanistas. Imagínense si no lo fueran. Es posible que ahorita no hubiera manifestado nada bajo esa consideración que ella dice. Y en las redes sociales le ha ido muy mal, pero muy mal en las reacciones, como también le fue al gobernador cuando subió en redes sociales ese informe que ya le leía, esa confirmación del asesinato de Carlos Manzo. La han padecido en redes sociales, les ha ido extraordinariamente mal, con cualquier cantidad de señalamientos, de quejas, de insultos de la población, porque uno de los pedimentos más insistentes de Carlos Manzo fue que se reforzara la seguridad en Uruapan, que le hicieran caso, que lo atendieran. Pidió en varios momentos tener la oportunidad de hablar con Claudia Sheinbaum. Aquí se lo cuestioné yo todavía el pasado lunes. Hoy va a ser 8 días que lo entrevistamos con Los Demonios Sueltos, como también le había platicado otro de los momentos que tuvimos en esa entrevista. Y ahí, en ese programa del pasado lunes, pues reconoció que tenía comunicación con representantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Comentó que sí tenía comunicación con ellos, pero también reconoció que no se había reunido ni una vez con Claudia Sheinbaum, que no había hablado con ella como lo había solicitado. Así es que, pues son los antecedentes, es lo que señaló de manera constante Carlos Manzo, a la par que señalaba que tenía miedo, como ya le había anticipado, a la par que señalaba que había grupos importantes del crimen organizado instalados en Uruapan, a la par que señalaba que requería esfuerzos para hacerles frente, de igual manera a la extorsión que se padece en Uruapan. Si es que, como el propio Carlos dijo, tuvo la comunicación con las autoridades del Gabinete de Seguridad Federal, pues evidentemente la respuesta fue insuficiente. Y lo que queda claro es que Claudia Sheinbaum jamás tuvo comunicación con Carlos Manzo, como se lo solicitó insistentemente. En ese programa del pasado lunes también déjeme platicarle que Samuel Ponce Morales, uno de los periodistas aquí, le hizo esa pregunta complicada, pero al final
también era una pregunta que le habían hecho en muchos momentos. ¿Qué pasaría en el dado caso de que finalmente, como él mismo decía, la muerte lo alcanzara? ¿Quién asumiría ese enorme reto de continuar su legado y de seguir al frente del ayuntamiento allá en Uruapan? Y Carlos Manso decía que había en el movimiento del sombrero pues varias personas que podrían sin duda alguna continuar su legado, y que legalmente estaba debidamente establecido quién lo iba a suplir en el ayuntamiento de Uruapan. Caray, qué terrible, qué lamentable recordar este momento en esta entrevista que tuvimos apenas con él el pasado lunes, aquí en esta misma cabina donde hoy me encuentro, prácticamente en este mismo lugar donde hoy estoy sentado. Estuvo platicando, dialogando con nosotros, contestando las preguntas que le hicimos, Carlos Manso. En paz descanse una vez más, y continuamos con la información porque este fin de semana también tras el asesinato de Carlos Manso y este posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se dio una reunión con el gabinete de seguridad. Entre otros estuvo, por supuesto, Omar García Harfuch, y luego pues a través de una conferencia de prensa insistió Omar García Harfuch en dos ocasiones en que desde diciembre del 2024 la Guardia Nacional había asignado 14 elementos de apoyo a la seguridad periférica del alcalde, quien prefería tener su seguridad inmediata con policía local, y ellos solamente 14 elementos, dijo Omar García Harfuch, le cuidaban también al presidente municipal Carlos Manso. Así lo señalaba Omar García Harfuch. La seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal, además de 2 vehículos oficiales para su resguardo. Repito, la Guardia Nacional asignó 14 elementos para la seguridad del presidente municipal. Y a pregunta expresa sobre qué ha fallado en la estrategia de seguridad en Michoacán, donde hace apenas 15 días asesinaron también al líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, pese a que hay 2 compromisos de Claudia Sheinbaum en ese lugar con los limoneros para evitar las extorsiones. Aquí lo hemos hablado con usted que nos escucha. Primero, al asumir el gobierno, dijo que en los primeros 100 días de su gobierno era prioridad ir a atender la extorsión, la inseguridad que padecía el Valle de Apatzingán y en específico los limoneros. Después, nunca más volvió a dar un resultado, nunca más volvió a hacer una siquiera autocrítica, ni siquiera cuando mataron a Bernardo Bravo. Ni siquiera en ese momento Claudia Sheinbaum hizo pues una autocrítica a lo que ha fallado su gobierno. Ha venido a Michoacán 5 veces como presidenta de México y jamás volvió a hablar del tema de su compromiso con Apatzingán. Y luego en este año, en julio, puso en marcha una estrategia nacional contra la extorsión y evidentemente tampoco ha dado los resultados esperados, porque luego de esta implementación que también se da en Michoacán de la estrategia, pues mataron a Bernardo Bravo Manríquez. Ante estos hechos evidentes de que la estrategia ha fallado, de que se siguen pagando las consecuencias de una estrategia terrible, si no es que cómplice del gobierno de López Obrador, de abrazos y no balazos a los criminales abrazos, y a la ciudadanía y a los líderes y a los alcaldes que levantan la voz, los balazos. Eso es la herencia, una de las más terribles herencias, hay muchas más, que dejó Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. No hay autocrítica de la administración federal, pese
a que también hace 15 días asesinaron al líder limonero Bernardo Bravo Manríquez. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, le decía, reconoció la operación de células criminales que son fuertes y violentas y que muchas veces no se pueden evitar. Recordó que también han perdido la vida y han sido abatidos y privados de la libertad elementos federales que han prestado servicio al Estado. Esta es la respuesta de Omar García Harfuch ante las evidencias contundentes de que sus estrategias han sido insuficientes y que no han podido con células criminales. Primero, como todos sabemos, Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales fuertes, con células criminales violentas como lo vimos ayer con este cobarde ataque. Lo que se busca es que si muchas veces no se logra evitar lamentablemente sucesos tan lamentables como estos, lo que es nuestra responsabilidad, y lo vamos a hacer, es que no queden impunes estos hechos. Bueno, pues ahí lo que dice la autoridad. Vámonos ahora con lo que sucedió ayer, sobre todo después de el asesinato de Carlos Manso. Pues llegó el momento de su velorio, triste, lamentable, con presencia de una gran cantidad de ciudadanos que fueron a dar el pésame a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, a sus amigos. Y bueno, entre otros, ahí al sepelio llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Lo hizo pues acompañado también del hermano de Carlos Manso, quien es además funcionario en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, le presento una de tantas grabaciones que se hicieron públicas en redes sociales, donde pues duró poco tiempo el gobernador en la sala velatoria, porque era insistente el grito de la gente pidiéndole que se fuera, que no lo querían ahí. Fue lo más suavecito que le dijeron al gobernador, lo llenaron de insultos, de descalificaciones, lo hicieron responsable incluso del asesinato de Carlos Manso. De ese tamaño, todas y cada una de las manifestaciones que se escucharon en diferentes grabaciones que se hicieron públicas. Le comparto una de ellas donde pues se aprecia el enojo, la frustración, el malestar de la población que pedían que el gobernador se retirara, le decían que no tenía que estar ahí. Habrá que recordar que ha habido otros alcaldes asesinados, 6 antes que Carlos Manso, y hasta donde yo recuerdo ahora sí, en este momento, no había ido Alfredo Ramírez a ningún otro velorio de alcaldes. Lo hace ayer y todo esto pues se lo han estado recriminando en las redes sociales, como se lo recriminaron ahí en la sala velatoria. Escuche usted. Bueno, pues ahí el momento en el que se aprecia cómo el gobernador sale, acompañado también, hay que decirlo, de una gran cantidad de elementos de seguridad resguardándolo a la hora que se escuchan todos estos gritos de la gente pidiéndole que se vaya. Sale pues a paso rápido, acompañado por estos elementos de seguridad, se sube a una camioneta blanca y se va
del lugar, Alfredo Ramírez Bedoya. Cerca del mediodía, los restos de Carlos Manso fueron trasladados a la plaza principal de Uruapan, donde miles de personas lo acompañaron entre aplausos, lágrimas y demandas de justicia. El homenaje de cuerpo presente fue encabezado por su viuda, Grecia Quiroz García, quien advirtió que el asesinato del político no detendrá su lucha a favor de lograr un cambio verdadero. Así lo dijo su esposa. El día de hoy mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Y hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida, porque sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, pero un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería, que cambió muchas cosas, pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán, porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros niños. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos, y siempre voy a estar para ti. Bueno, difícil sin duda, un momento intenso el que se vivió allá en Uruapan ante el uso del micrófono. Qué difícil, qué complejo, de su esposa Grecia Quiroz García, a quien usted acaba de escuchar. Y bueno, pues ahí justamente en el centro de Uruapan, miles de personas se dieron cita para darle el último adiós a Carlos Manso. Antes de ir a más detalles de lo que pasó justamente ayer en este momento, para enlazarnos con el amigo Marcos Morales, que tuvo una cobertura pues completa, plena, desde el lugar de los hechos allá en Uruapan. Pues déjeme también presentarle este otro audio, donde junto con el grito de "Fuera Morena", se escuchó el acorde de un mariachi que acompañó al cortejo fúnebre hasta la última morada del edil asesinado apenas 24 horas antes. Escuche usted este momento que también pues fue intenso, despertó cualquier cantidad de sentimientos en los presentes y en quienes seguramente lo estuvimos viendo a la distancia.
Y vamos, como le decía, con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales, quien estuvo allá y nos platica otros detalles de lo que fue pues el adiós a Carlos Manso Rodríguez. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, buen día. Platícanos cómo estuvo pues la despedida final que te tocó estar en la cobertura desde la ciudad de Uruapan. Mi querido Carlos, muy buenos días, un gusto poderte comentar que lo que yo recuerdo en los últimos años, estas coberturas nos han llevado a cubrir distintos sepelios, funerales, nada como lo visto el día de ayer, el municipio volcado en las calles, abarrotadas las vialidades, desde que fue el cortejo para llegarlo a en la zona centro de Uruapan, se instaló una carpa enorme, durante 4 horas el ataúd estuvo, la gente pudiera despedirse, abarrotado en todo momento, la misa presente podía caminar, no podía ingresar apenas con familiares, amigos, los cercanos, se llenó el recinto religioso, al tiempo de que ya durante la tarde también se integra un contingente, cientos de ciudadanos que marcharon en Uruapan, exigiendo justicia por ese homicidio del alcalde Carlos Manso. La misa para las 5 de la tarde, concluyó ya cerca de las 6:30, a partir de ahí el camino hasta el municipal San Juan Evangelista, donde finalmente se encontró Carlos Manso. Durante todo el trayecto se contó con seguridad, principalmente Policía Municipal, Guardia Civil, algunas patrullas también de Guardia Nacional en la periferia de la zona. Nunca dejaron solo a Carlos Manso, el dolor era evidente, las calles se tatizaron de veladoras, de flores, lágrimas, en los rostros indignación, el mismo grito, justicia, sentimiento de abandono por parte de la autoridad federal, y fue así que con música de mariachi, aplausos, se llegó ya anocheciendo hasta el panteón. Ingresó el cuerpo de Carlos, en algún momento su familia, los cercanos, el movimiento de la sombreriza, pudieron accesar, a pesar de que era ya un tema privado más cercano, pues recordar que también estaba todavía el 2 de noviembre, Día de Muertos como tal, había mucha gente ya al interior del Camposanto. Se hace el último adiós, pero queda ese sentimiento todavía de qué va a ocurrir. Su familia, vaya, en lo que cabe, trataban de mantenerse tranquilos, el dolor era evidente. Su hermano Juan Manso nunca se separó de él, su esposa Gabriela de igual forma, sus pequeños niños, su madre, su abuela que le sobreviven, indican, era el mejor presidente que pudimos haber tenido, y pues nos lo asesinaron, nos lo mataron. Él murió de pie, no prefirió arrodillarse ante la violencia, pero algo también que mencionaban ayer, Carlos, este movimiento que él comenzó, un movimiento independiente, indican, no se va a detener, no muere con Carlos Manso, y habrá de continuar. Están justo en ello, porque viene la designación ahora de quién será el encargado del despacho en Uruapan, quién será el alcalde que concluya con esta administración. Prefieren, debe de ser alguien afín al movimiento de Carlos Manso, o si no, el mismo pueblo no le permitirá gobernar. Como decías, Marcos, pues uno de los sepelios, una de las despedidas, me parece que logra reunir a muchas más personas que lo que habías en tu caso reporteado, y me parece que en mi caso también. Ya tenemos un ratito en esto, más yo por supuesto que tú, pero evidentemente no nos había tocado ver una despedida de este tamaño, Marcos. No, vaya, es que ayer mismo con los compañeros de la cobertura lo comentábamos. Hay otro tipo de incidentes lamentables también que hemos tenido años atrás, y la gente la ve salir con miedo, unos cuantos, los que realmente eran muy allegados a la persona fallecida, no sé, hablamos de un Hipólito Mora, sí, incluso pues más reciente Bernardo Bravo, vaya, sobre todo por el contexto en el que se dan este tipo de crímenes. Pero ayer sí había miedo, la gente decía, tenemos miedo, pero aquí estamos, no nos vamos a mover, porque es el ejemplo que nos dieron y es la manera en la que nos enseñó Carlos Manso. No te miento, Carlos, si en un momento determinado, ya cuando se reúne el contingente de la marcha, las personas que estaban en la pérgola, los que estaban en el homenaje, los que estaban en la misa de cuerpo presente, miles de personas abarrotando Uruapan, las calles llenas, la vanguardia del cortejo fúnebre ya avanzando 5 o 6 cuadras, y aún no concluían de salir de la plaza. Y Marcos, pues también en medio del dolor, la indignación de mucha gente, consignas constantes en contra del gobierno federal,
reclamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, reclamos al gobernador Alfredo Ramírez. Me parece que en medio de este enorme dolor por la pérdida de su alcalde, en el caso estricto de su familia, pues del esposo, del hermano, del padre, del hijo, también fue una constante los reclamos, las exigencias a los gobiernos federal y estatal. Más que nada por la manera en la que Carlos Manzo se conducía en Uruapan y fuera de Uruapan. El discurso siempre fue el mismo, combatir a los delincuentes de frente, este tema tan polémico de que hay que abatirlos, no tenerlos, mamás, preferible ir a ver a su hijo a la cárcel que a un panteón. Muchas situaciones que incluso anoche su propio hermano Juan Manzo mencionaba a través de redes sociales. Decía, mi hermano pues era políticamente incorrecto, sí, pero era socialmente correcto. Eso lo dejó en claro, lo vimos ayer, una aceptación social enorme. Había gente no solo de Uruapan, Carlos, estaba también lleno de personas que venían incluso de otros estados, que en su momento tuvieron contacto únicamente por redes, lo conocieron por los medios de comunicación y que decidieron venir por catalogarlo ya incluso como un momento histórico. Caray. Marcos, finalmente nada más compártenos, no fue el único hecho lamentable, hay otros, pero me parece también importante destacar el asesinato de otro integrante de la comunidad limonera de nuestro Michoacán, en este caso de La Ruana, y a quien se señala pues que también fueron a asesinarlo. En algún momento se habló de que hubo un enfrentamiento, pero dice Guadalupe Mora que no fue enfrentamiento, que fueron a asesinar a su sobrino allá en La Ruana y lamentablemente no solo al sobrino, sino también a la esposa. Efectivamente, esa situación se da para amanecer el sábado, durante la madrugada. El primer reporte que se tiene es de un enfrentamiento armado en la zona, derivado de las detonaciones, evidentemente. Acudiría personal de fuerzas federales y guardia civil. Y lo que se sabía hasta ese momento es que había un policía lesionado y una pareja muerta dentro de un domicilio en pleno centro de La Ruana, esta tenencia de Felipe Carrillo Puerto, correspondiente al municipio de Buenavista, Tomatlán. Posteriormente, ya durante la mañana, pudimos establecer contacto justo con Lupe Mora, el jefe de tenencia de La Ruana, pero también hermano Hipólito Mora, tío del fallecido. Esto para la identificación. Nos comenta tal cual, Carlos: sí, es mi sobrino, no lo voy a negar, sí, estaba en malos pasos, tampoco lo voy a negar, pero no fue el ejército, fueron los Viagras quienes entraron, tiraron la puerta y lo asesinaron. Hasta ese punto nos quedamos ya cerca del mediodía. Posteriormente, de manera oficial, las autoridades informan mediante una tarjeta informativa que había sido un enfrentamiento en el que personal del Ejército Mexicano y Guardia Civil realizaban tareas, trabajos operativos y de investigación cuando fueron agredidos justamente, y ellos son quienes abaten a dos personas hasta ese momento sin identificar. Incluso comentarte que ya durante la tarde del sábado aún no habían sido reclamados los cuerpos legalmente en el Servicio Médico Forense de Uruapan, donde fueron trasladados. También ya se informa que durante el tiroteo un policía resultó lesionado, fue trasladado a recibir atención médica. Son las dos versiones acerca de ese hecho. El fallecido era identificado con el apodo de Cano, precisamente sobrino de Hipólito y de Lupe Mora, Carlos. Gracias, Marcos, como siempre, por tu puntual reporte, y seguimos pendientes, veremos cómo evoluciona todo esto y ojalá que pronto tengamos un Michoacán en paz. Muchas gracias, Marcos. Aquí quedamos al pendiente, buen día. También hubo manifestación acá en Morelia y se puso complicada la situación en Morelia. Déjeme hacer una breve pausa y vamos a regresar para platicarle y cerrar con esto nuestro espacio informativo, porque también manifestándose por la justicia, inconformes también para sacar el dolor ante la muerte de Carlos Manzo, pues morelianos, ciudadanos se dieron cita en el centro histórico, pero terminó mal esta manifestación. Hubo un grupo que hizo más allá de la manifestación, irrumpieron Palacio de Gobierno, algunos quedaron detenidos, hubo uso de gases lacrimógenos y bueno, ayer fue también lamentable lo que sucedió en el centro histórico, pero se lo platico a detalle luego de la pausa.
Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y rápidamente le platicamos lo que sucedió ayer con esta marcha. Vamos justamente con Vero García, quien estuvo ahí en el lugar de los hechos. Ya después, cuando vimos que se ponía delicado el asunto, que tumbaron, no tumbaron, que irrumpieron Palacio de Gobierno, que entraron, que forzaron la puerta, pues llegamos también ahí con el compañero Fernando Salgado, también un servidor. Nos tocó un rato ahí complicado con el uso de los gases lacrimógenos, pero quien estaba pues más, en una situación compleja, igual que muchas personas en esta manifestación, fue Vero García, pues quien le tocó resentir de una manera más contundente, igual que otras compañeras y compañeros periodistas, pues este impacto también de los gases lacrimógenos. Vero, buen día, platícanos cómo fue la marcha y cómo llegaron al centro histórico con esto que se convirtió en un asunto complicado. Carlos, buenos días, gusto saludarte también al auditorio, pues informarles que convocados en redes sociales, miles de ciudadanos salieron ayer por la tarde a las calles de Morelia para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y manifestarse por la política de abrazos y no balazos que implementó de inicio el expresidente Andrés Manuel López Obrador. A lo largo del recorrido, las consignas fueron de rechazo hacia los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedoya, así como de hartazgo con Morena en el poder. El numeroso contingente, en su mayoría vestidos de blanco, recorrieron la avenida Madero, desde la Plaza Morelos y hasta el frente del Palacio de Gobierno, donde se colocó una foto del edil asesinado, un sombrero ensangrentado y unas flores. En ese lugar, la principal exigencia fue la de revocación, en referencia al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por lo que anunciaron que participarán en la marcha nacional programada para el 15 de noviembre en la Ciudad de México. Carlos, auditorio, señalarles que manifestantes parecían ya retirarse cuando un grupo de personas arremetió contra la puerta principal del Palacio de Gobierno e ingresó al recinto, donde también arremetieron contra el mobiliario y luego contra el equipo de cómputo, cristales y papelería. Incluso déjame decirte que pues vimos imágenes que no habíamos visto en años. Intentaron prender fuego a una oficina y entraron a prácticamente todas las oficinas del segundo piso. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver este hecho que me parece histórico? La irrupción en Palacio de Gobierno, que durante muchos años incluso se criticó algún intento, digamos, de prenderle fuego a la puerta para ingresar. Pues en este caso irrumpieron los manifestantes cuando parecía que ya se retiraban. ¡Quita
auditorio. Bueno, pues policías estatales arribaron luego de cerca de media hora, es decir, se permitió que se hiciera todo lo que ellos quisieran al interior del Palacio de Gobierno, y los policías arribaron cuando los manifestantes habían abandonado ya el inmueble, aunque se mantenían en la Avenida Madero. Entonces utilizaron balas de goma y gas lacrimógeno para dispersarlos, con saldo de al menos 8 personas detenidas. Vero, se nos termina el tiempo. Muy bien. Yo creo que nos va a tocar retomar esto a detalle mañana. Nada más, déjanos presentar también esta parte donde una compañera de Cuadratín le arrebata el secretario de Seguridad Pública el celular. También tienes este dato, ¿no? Así es, Carlos. Al dar cobertura a la protesta, la periodista Dalia Villegas Moreno fue sometida por elementos de la Guardia Civil y despojada de sus herramientas de trabajo, pese a que se había identificado y plenamente tenía su identificación con ella todo el tiempo. Juan Carlos Oseguera Cortés, el secretario de Seguridad Pública del Estado, incluso le arrebató directamente su equipo de trabajo, como quedó plasmado en uno de sus videos. Vamos a verlo. Pues ahí se vio esta imagen que ya nos comenta Vero García, y con esto llegamos a la parte final. Vero, muchísimas gracias. Mañana seguramente tendremos oportunidad de hablar un poco más a detalle de estos acontecimientos, donde te tocó también estar ahí en la cobertura. De entrada, pues muchas gracias, y dejamos esto hasta aquí. Hoy lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Buen día. Y bueno, con esto llegamos a la parte final. Mañana le damos lectura a todos sus comentarios también. Discúlpenos, hoy ya no es posible. Y le ofrezco una disculpa también a Ignacio Martínez, que ya está aquí listo y le toca a él ahora turno también para continuar con la información. Así es que gracias de antemano a usted por la confianza, y aquí nos escuchamos o nos vemos mañana.